Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al espacio Libros con Alma. Bueno, como he dicho en reiteradas ocasiones, no siempre enseñaré libros. La idea es que los libros sean el soporte, no todos los libros, evidentemente, hay muchísimos, pero bueno, a grosso modo que los libros sean el soporte de reflexiones, de debates, de datos específicos, en fin, que sean como una semilla, se muestren o no se muestren de un modo físico, ¿no? Puedo hacer mención de libros que incluso yo no tenga aquí, o puedo inducir bueno, a la búsqueda de ciertos tipos de lecturas que cada cual, pues, buenamente, pues mirará, o sea, leerá, etcétera. Lo que quiero decir con esto es que los libros son fuente de muchas cosas. No son meramente objetos, bueno, llenos de tinta. Bueno, depende. Si la impresión si es a través de una pantalla, pues no hay tinta. Es decir, no es un objeto como... Desafortunadamente hay personas que valoran que un libro es una cuestión puramente escolar o, bueno, o algo transitorio, o algo que tiene una importancia que no es para nada decisiva, incluso que sea un magnífico libro, sea una novela, un relato, un libro de estudio, lo que fuere, o un libro, como me gusta llamarlos, de libre pensamiento, ¿no? Libros realizados por autores y autoras que, bueno, han tenido unas vivencias o básicamente han tenido ideas geniales o enfoques creativos sobre una amplísima diversidad de temas. Y entonces, claro, lo, lo dejan claro en sus libros y eso les da un valor, yo creo que sobreañadido a lo que ya un libro es de por sí. Bueno, yo quería hablar hoy de un tema eh, que, bueno, lo vais a encontrar diseminado en muchísimos libros, algunos antiguos en el tiempo y otros obviamente más modernos y contemporáneos. Bueno, muchos libros en cualquier caso. Es una cuestión de búsqueda personal. El tema es el destino. Claro, el destino es una concepción pues que incluso a día de hoy y en la mente de muchísimas personas, pues bueno, es una especie de vaguedad, ¿no? Algo un tanto impreciso o algo que cada uno cree muy seria y cabalmente bueno, que tiene claro lo que es. Hay un exceso de confianza acerca de un tema que realmente es muy complejo, o hay una vaguedad, una imprecisión acerca de algo que, bueno, no parece ocupar la mente de muchas personas, a no ser que lo asocien con el concepto suerte. Hoy os voy a ofrecer aquí una dinámica de pensamiento algo distinta acerca, no de la suerte, sino acerca del destino. Porque está la idea popular de que el destino es algo que es aparte de la voluntad, es decir, tú puedes desear una serie de cuestiones, desear o un tipo de voluntad específica en lo que fuere, y el destino pues, suele ir por derroteros bien diferentes. O no del todo adecuados, aunque puedan tener cierta semejanza. Claro, y la pregunta es, bueno, si tenemos grabado de alguna manera en nuestro interior el concepto de que destino es una especie de camino trazado de antemano, lo cual da que pensar sobre las circunstancias o las decisiones que curiosamente antes de nacer algo o alguien ha tomado por nosotros, o nosotros mismos sin recordarlo, ¿no? O una mezcla de todo. Porque si el camino está trazado desde el nacimiento, es que ha sido trazado previamente al nacimiento, antes del nacimiento. Entonces, bueno, claro, esto da pie a temas como la reencarnación o cosas incluso más extrañas. Pero lo que me queda bastante claro es que el concepto de destino se mueve en función de las épocas históricas, en función de las necesidades individuales y particulares de cada uno, de nosotros. Cada uno adapta su concepción del destino a lo que a uno le parece correcto según su experiencia y según los determinantes de su propia vida. Y está claro que cuando un destino marca mucho la voluntad individual, o la marca incluso en exceso y quizá durante mucho tiempo, lo cual es otro tipo de exceso, pues parece obvio que el destino ha sido trazado por una mano de algún tipo de divinidad que obviamente no nos quiere mucho bien porque nos hace sufrir. O limita nuestras opciones creativas, o vete a saber, aquí hay muchas opciones. Bueno, habiendo dicho todo esto, para mí, desde mi particular punto de vista, yo tengo un punto de vista particular, como todo el mundo, o como casi todo el mundo, hay quien no piensa en esto para nada, pero no pasa nada. Nadie está obligado a pensar en lo que juzga que no necesita, ¿no? O no ha entrado en la temática y entonces no tiene una base mínima para aceptar o comprender, que eso también pasa a menudo. Por eso la lectura, a mi juicio, es tan importante. Entre otras cosas. Bueno, pues yo creo que el destino, bueno, creo, es una forma de decirlo. Tengo cierta convicción personal, más allá de eso no puedo validar nada de lo que diga, más allá de mí mismo, quiero decir,
Tengo la convicción personal de que el destino es en gran parte, aunque obviamente no totalmente, es en gran parte y como primera fase, como primer estadio de la concepción del destino, es algo que está en el interior, es decir, hay como una semilla interna que, bueno, busca materializarse, busca manifestarse de un modo absolutamente inconsciente o bastante inconsciente, por otra parte. Algún destello intuitivo que podamos tener, que comprendamos que lo que nos ocurre, sea bueno, malo, regular, extraño, surrealista o difícilmente explicable, porque puede ser todo eso y más, tenemos la vaga intuición o la sensación interna, tipo intuición, de que a ciencia cierta pues hay algo que en nosotros ha determinado lo que estamos viviendo. Bueno, en realidad desde el descubrimiento del inconsciente, una palabreja, bueno, muy utilizada y en cierto modo muy poco comprendida. Desde el descubrimiento del inconsciente se sabe, se ha verificado, casi casi de un modo experimental, casi casi de un modo científico, en innumerables casos y por un espacio de tiempo de décadas, sin lugar a dudas, de muchas décadas. Se ha descubierto, se ha confirmado que cuando una persona tiene, bueno, pues por así decirlo, conflictos internos desconocidos para uno mismo, ¿eh? Y esto es un tema, un debate de otro u otros vídeos, porque aquí hay mucha historia, mucha tela marinera. Pero cuando una persona tiene un conflicto, se aleja de él como una reacción instintiva, lógica, y pasa a elegir en su vida de manera consciente y voluntaria, que siempre es lo mejor del mundo, ¿no? Elegir voluntariamente. Pasa a elegir voluntaria y conscientemente prácticamente lo opuesto, lo totalmente diferente a aquello que le ha causado un conflicto. Por ejemplo, un ejemplo. Una persona, un ejemplo muy básico y quizá un poco tonto, ¿no? Pero bueno, es lo que acude a mi mente ahora. Imaginaos por un momento una persona que, bueno, que experimenta desde muy jovencito una serie de impulsos marcadamente violentos. Y está tentado en reiteradas ocasiones, y desde muy muy joven, esa persona, quien fuere, de actuar, de manifestar esos impulsos y con ello crearse innumerables problemas y sentirse fatal consigo mismo. Entonces, ¿qué hace esa persona? ¿Cuál es una de sus opciones? Pues la más habitual es no ceder a ese instinto y por cuestiones educativas, cuestiones morales, cuestiones éticas. Hay una diferencia esencial entre la ética y la moral, pero en este momento, en este punto del ejemplo, son términos sinónimos. Pues ¿qué hace esa persona? Pues elige de manera voluntaria y consciente la vía opuesta. Es la vía de la paz, la concordia, la sociabilidad. Y respecto a sí mismo, elige la vía de ignorar, en la medida de lo posible, ese lado violento que no queda suprimido, pero queda como desviado. Y queda como bajo un proceso de amnesia, ¿no? Una especie de olvido temporal, que puede ser temporalmente muy largo. Puede ocupar muchos años de una vida completa. Y claro, ¿qué le pasará a ese individuo? Sea quien fuere. Y sea cual sea el motivo de esa naturaleza violenta o irascible o agresiva. Hay que términos que definen diferentes especificaciones sobre lo que es la ira. La ira o la violencia, en fin, o la agresividad. Además son conceptos algo distintos entre sí. ¿Qué elegirá esa persona? De manera consciente, bajo su propio criterio y necesidad. Pues elegirá el camino opuesto, el que acabo de describir: sociabilidad, buenas maneras, potenciar los vínculos afectivos, sean familiares o sean personales o interpersonales. Y llegará un momento que habrá, por fin, olvidado la permanente tensión que supone sentirse fuera de contexto con una energía que no es ni sociable, ni amorosa, ni siquiera es constructiva. Porque la ira expresada en ciertos modos, o la agresividad, si me permitís la expresión, pues bueno, puede acabar con todo como una erupción volcánica. Que puede estar muy, bueno, muy calladito el volcán, pero cuando cumple su función, pues obviamente tiene una función destructiva, muy destructiva. Y luego ya los procesos destructivos son, por razones obvias, irreversibles. Ya no puedes construir lo destruido, si acaso puedes construir de nuevo, pero bajo una fuerte carga psicológica, obviamente no nos lo pone nada fácil, nos lo pone infinitamente complicado, a todos, casi sin excepción. Entonces, el concepto de destino, popular o no, de esa persona es que en su vida irá atrayendo en su entorno, por diferentes experiencias, muy a menudo involuntarias y por tanto no previstas de antemano, irá encontrándose con personas o circunstancias que le van a recordar que en su interior habita una violencia que ha olvidado. Y si esa persona en ese contexto no expresa esa violencia porque se ha desligado completamente
de que en su interior existía eso, aunque exista, la persona no lo reconoce, esa energía se va a proyectar, es decir, se va a convertir en el comportamiento y en la influencia muy determinante de otras personas sobre ese individuo. Sea hombre, mujer, mayor, menor, tenga estudios o no, porque en las cuestiones del instinto, de ese tipo de instintos, en cualquier caso, hay más instintos, pero aludiendo a estos específicamente, en esas cuestiones, la inteligencia personal derivada del estudio, de carreras universitarias o no, en fin, estudio en cualquier caso, tiene muy poca fuerza. Puede servir para compensar temporalmente, pero tiene muy poca fuerza. Y con esto ya he dicho un poco la esencia, el núcleo, le he dado muchas vueltas, ya lo sé, pero a grosso modo, el destino, y no solo con temas violentos o marcados por la ira o el conflicto o la contradicción. Hay otros tipos de conflictos interiores que no son violentos, no tienen, por así decirlo, un origen violento, o sea, no están hechos de violencia, pero bueno, están hechos de una oposición o una contradicción interna entre lo que uno concibe como espiritual dentro de uno y lo que uno concibe como material dentro de uno. Es otro tipo de escisión, ¿no? Una palabra que define algo que se divide y que debería estar unido. Una escisión, una división que genera un producto de un conflicto y que sigue generando un conflicto. Pero todos los conflictos internos se van a proyectar, inevitablemente. Esa energía tiene que salir. Y una de las cosas que el destino quiere, como si fuera un ente que tuviera mente propia, y la tiene, desde luego, una de las cosas que el destino quiere es que vayamos hacia una totalidad. Vayamos hacia la totalidad de lo que somos. No solamente que juzguemos que somos lo que hemos elegido ser, sino que juzguemos que somos lo que estamos proyectando. Y por eso muy a menudo en las relaciones sentimentales, hay un matrimonio por medio o no, o en relaciones que movilizan emociones intensas, con amistades, con algunos miembros de la familia más que con otros, en todos esos tipos de vínculo, o con alguien específicamente que te salga al paso y te genere una revolución en tu vida y luego se vaya y desaparezca. En todos estos casos, y quizá algunos más que me dejo en el tintero, lo que está bastante claro es que el destino está operando, está actuando a través de personas que a su vez generan determinados tipos de circunstancias, de estímulos, de presiones o de oportunidades, que también son elementos del destino, las oportunidades, que a veces no las vemos muy claras porque estamos tan acostumbrados a la vía de la negación, a la vía de la contradicción, que, bueno, que sin potenciar una fase creativa nos va a suponer un esfuerzo que nos descoloca un poco, durante un cierto tiempo, pues, bueno, lo vamos a negar. Y esa negación va a generar, cómo no, un conflicto que también se va a proyectar una vez más. Entonces, al final, con esto quiero decir que cuando encontremos personas, o nos encontremos en situaciones en las que siempre habrán personas, muy probablemente, personas y situaciones en las que cosas parecen un poco al revés, o parecen algo fuera de contexto, o simplemente no nos resultan cómodas ni fáciles, aunque no nos pase nada grave, todo hay que decirlo, pues que sepamos que el destino está operando. Está operando por la vía de la proyección. Y si opera de esa manera es porque nosotros, en nuestro interior, todos y cada uno, sin excepción posible, tenemos contradicciones que hemos olvidado, negaciones que hemos olvidado, y toda una retahíla de conceptos basados en aquello que cuando apareció en nuestra vida, muy pronto en nuestra vida, no supimos entender, no quisimos comprender, ni aceptar, ni trabajarlo, ni aportar luz a ese misterio de nuestra vida. Entonces se proyecta y se convierte en destino. Por tanto, el destino, en gran medida y para muchos tipos de personas, es la manifestación de nuestras contradicciones no resueltas que, al haberlas olvidado, se ven obligadas a materializarse en eventos, circunstancias y personas. Así pues, por eso se dice, una especie de frase típica, que muchas personas que nos movilizan en muchos sentidos, sobre todo para cosas negativas, son un poco el espejo en el que nos hemos de mirar. La frase dicha así no tiene mucho sentido, porque un individuo es un individuo y un espejo es un espejo, un objeto frío que cumple una función basada en la refracción de la luz, o en la reflexión de la luz, perdón, no en la refracción. Pero en realidad sí que tiene sentido, simbólico, espiritual y psicológico. Sí, los demás son espejos porque son víctimas o agentes activos de una proyección basada en un conflicto desconocido o una serie de conflictos que además adoptan muchas formas con el tiempo. Es un tema complicado, Esto ha sido solo un pensamiento semilla, no es ni de lejos la planta completa de esa semilla o el fruto acabado de esa semilla. Bueno, os dejo aquí, que ya me he pasado. Al final el destino me va, no
no sé, se me va a ir la luz, la batería del móvil, va a decir que estoy proyectando mis carencias en forma de una batería defectuosa. Bueno, es un decir. Bueno, ahí os lo dejo y recordad, hay libros más antiguos, más modernos, de diferentes autores y estilos literarios distintos en los que este tema se expresa con mucha, mucha y muy buena calidad. Pues nada, os dejo y si os gusta este enfoque, pues, bueno, obviamente pues está una cosa que se llama like, la palabra inglesa, que es algo así como me gusta, me satisface, me conviene o me es cómodo escucharlo. Y luego pensarlo y hacer un debate interno a partir de la información. Bueno, os lo dejo aquí y muchísimas gracias. Nos vemos próximamente. Hasta luego.